hermanos, Dios les bendiga. Voy a empezar con una pregunta, así nada más como para romper el hielo. ¿Cuántos de ustedes han en alguna ocasión soñado con sacarse la lotería? Digo, no, yo sé que esta no es una pregunta así muy espiritual, y el decir que soñamos con algo como esto no es una virtud o algo, ¿verdad? Pero creo que todo lo hemos hecho de alguna u otra manera, ¿no? Alina compró un boleto. Bueno, de hecho esa era mi segunda pregunta. ¿Qué sería lo primero que harían cuando ya recibieran ese premio de la lotería? Porque así es nuestra mente, ¿no? Empezamos, ¿qué pasaría si yo pudiera ganarme la lotería? Y esto es lo primero que yo haría. ¿Qué sería lo primero que comprarías? Entregar el diezmo primero. Entregar el diezmo. Bien. Pues quizás no nos hemos sacado la lotería, o a lo mejor algunos sí, algunos de ustedes sí, pero Dios sin duda nos sabe decir. Él ha sido bueno con nosotros y Dios ha provisto de todo lo que necesitamos en nuestra vida. Algunos más, algunos menos, en algunas temporadas más y en algunas menos, pero Dios ha sido bueno con nosotros y sabemos que todo lo que sucede en nuestras vidas es por un propósito. Nuestro Dios, por su amor y misericordia, nos ha hecho parte de su pueblo y nos ha revelado en su palabra su voluntad para con nosotros y la forma en la que Él quiere que vivamos. Las bendiciones de Dios en nuestra vida son abundantes. De su mano viene todo lo que tenemos. Él nos sustenta y sacia nuestra vida de riquezas y de comodidades. El día de hoy reflexionaremos en la importancia de reconocer las bendiciones de Dios y de no olvidar su mano poderosa en todo lo que tenemos. Vamos a analizar cuatro consejos de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y la forma en la que estos se aplican completamente a nuestras vidas hoy, en este día. Así que vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para escuchar su palabra. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa y porque nos permites escuchar tu palabra una vez más. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que tú pongas palabra en mi boca, Señor, para que sea tu voluntad y tu enseñanza la que yo pueda transmitir a mis hermanos y que la podamos poner en práctica, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, la lectura que tuvimos hoy, antes de empezar la predicación, fue en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 hasta el 20, ¿verdad? Eso fue lo que leímos. Bien, el libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. Eso es lo que significa el libro Deuteronomio. Fue un nombre que se le dio hasta que se hizo su traducción al griego. Quizá en el original, en el hebreo, no era precisamente ese era el nombre, pero cuando se hizo la traducción al griego, se le dio ese nombre. Y se conservó una en versiones posteriores como la Vulgata Latina, una de las versiones en las que se basaron algunas de las traducciones que tenemos hoy en día. Después de todo, esta expresión, repetición de la ley, expresa muy bien el contenido del libro. Una repetición de las principales leyes, preceptos y ordenanzas de Dios para su pueblo. Y seguramente ustedes lo han notado cuando estamos leyendo la Biblia y vamos leyendo todos los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, todas las leyes. Ahí ya como que se nos vuelve un poquito pesado leer este tipo de estos libros, Números, Deuteronomio, y como que nos damos a la idea de, bueno, como que se está repitiendo. Es otra vez lo mismo que ya habíamos estado leyendo en los primeros libros, sobre las leyes, los preceptos, las ordenanzas de Dios. Sin embargo, en este quinto y último libro del Pentateuco, Moisés
a quien se atribuye la autoría de la mayor parte del libro, hace una exhortación final al pueblo de Israel previo a su entrada a poseer la tierra prometida. Moisés sabe que es la última oportunidad de instruir al pueblo de Dios y recordarles la importancia de obedecer los mandatos de Dios y no olvidarse de ellos. Lo sabe, Moisés sabía, pues le había sido revelado que no entraría a la tierra prometida, que su partida o que su muerte estaba ya próxima. Moisés entonces imprime su sentimiento en este libro y expresa con su corazón su deseo de que el pueblo de Dios permanezca en él. Entonces tengamos esto en mente mientras meditamos y reflexionamos en esta porción de la palabra de Dios. Deuteronomio, fíjense un dato interesante acerca del libro de Deuteronomio, al que quizá muchos, por lo pesado que a veces resulta leer este tipo de libros, no hemos puesto tanta atención. Es que este libro del Antiguo Testamento es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. 21 de los 27 libros hacen referencia a Deuteronomio. Algunos especialistas cuentan 90 citas del libro de Deuteronomio dentro del Nuevo Testamento. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cita al libro de Deuteronomio durante el pasaje de la tentación. Entonces ahí nos damos una idea de la importancia que tiene este libro para el pueblo judío y para nosotros hoy en día. El libro tradicionalmente se divide en 3 discursos de Moisés a su pueblo antes de narrar su muerte. Ya después de estos 3 discursos, alguien más, obviamente ya no pudo haber sido Moisés quien lo narró, alguien más narra la muerte de Moisés. La sucesión también, quien viene y sucede a Moisés, que sabemos que es Josué. Bien, el día de hoy nos centraremos en una porción de lo que corresponde al segundo y también el más extenso de estos 3 discursos que les menciono. Este segundo discurso en el libro de Deuteronomio abarca del 4:44 del capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 28, versículo 68. Reflexionaremos en Deuteronomio 8, versículos del 11 al 20. Apenas una pequeña porción de todo este discurso, de toda esta exhortación, de toda esta repetición, resumen que Moisés quiere dejar a su pueblo antes de su partida. Para abordar este tema lo dividiremos en 4 principales, los cuales iremos analizando y reflexionando uno por uno. El número 1 voy a mencionar cuáles son esos 4 puntos. El número 1 es: no te olvides de Dios. El segundo: no te vuelvas orgulloso. El número 3: no te olvides de dónde vienes. Y el cuarto: acuérdate de Jehová tu Dios. Entonces esos son los 4 puntos que vamos a reflexionar el día de hoy. Tomémoslo como consejos de Moisés a su pueblo. Primero dice ahí en el versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Este es uno de los principales y más recurrentes temas en Deuteronomio. Moisés insta al pueblo a tener cuidado de no olvidarse de Dios. La generación que estaba próxima a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida no había estado en Egipto. Imagínense ustedes, ya habían pasado 40 años de andar por el desierto, y aquellas personas que habían salido de la tierra de Egipto ya habían muerto. Y esto fue a consecuencia del pecado del pueblo, ¿verdad? Los únicos que quedaban de los que habían estado en Egipto para aquella época eran Moisés, que no iba a entrar a la tierra prometida, como ya se lo había revelado Dios, a causa también de su pecado y de su desobediencia, y Josué, quien habría
de guiar la tierra, al pueblo hacia la tierra prometida, y Caleb, porque fueron los únicos dos que reconocieron el poder de Dios y que confiaron en el poder de Dios. Bien, entonces imaginémonos, ninguno de los que estaban ahí, a excepción de esos que acabo de mencionar, conocían lo que era vivir en una ciudad como Egipto, donde aunque eran esclavos, quizá tenían suficiente alimento, tenían agua, tenían ciertas comodidades que obviamente no podían tener en el desierto. No conocían la abundancia de aquella tierra ni las comodidades que tenían. Además, Moisés sabía que la tierra que Dios les daba a poseer, pues así se los había prometido Dios, tenía riquezas y abundancia, y que estos podrían hacer que el pueblo se olvidara de Dios. Así que no duden en advertir a su pueblo sobre el peligro de olvidarse de Jehová y de todo lo que Él había hecho por ellos. Pero no solo es tener presente el favor de Dios manifestado en la vida del pueblo y reconocer las más grandes bendiciones recibidas de parte de Dios, sino que significa también corresponder a estas bendiciones a través de la obediencia, cumpliendo sus mandamientos, estatutos y lo que Dios les había mandado. Por eso Moisés les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. El mensaje de Moisés a Israel continúa vigente en nuestros días. Dios nos ha hecho parte de su pueblo, el Israel espiritual. A nosotros, que antes no éramos pueblo, nos ha adoptado como hijos, al igual que Israel, nos ha colmado de abundantes bendiciones. Las bendiciones de Dios son en todos los sentidos. Dios provee de todo lo que necesitamos, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Dios provee de alimento día a día. Dios permite tener un techo, nos permite tener un techo para resguardarnos de las inclemencias del tiempo. Nos permite vivir en un país con Estado de Derecho, y a veces quizá no reconozcamos esta gran bendición que tenemos, donde las leyes y las normas nos permiten vivir en paz, sin ignorar, obvio está que sin ignorar que en ocasiones esas leyes y normas no se cumplen por completo, y que en ocasiones los derechos de algunos no son respetados como deben de ser. Pero aún con eso, aún con esas deficiencias que tiene nuestro sistema de gobierno o la situación en la que se encuentra nuestro país, vivimos en una mucho mejor situación que muchos otros países del mundo, y es algo que debemos reconocer, que debemos agradecer a Dios. Gozamos de cientos de comodidades hoy en día, y quizá ya las damos por hecho, al grado que ya ni siquiera agradecemos o ya ni siquiera nos damos cuenta de estas comodidades con las que contamos. Sin embargo, algunas de ellas ni siquiera los más grandes gobernantes, emperadores o reyes de la antigüedad las pudieron siquiera haber soñado o imaginado. Tenemos acceso a la educación, lo que abre una infinita gama de posibilidades para nuestro desarrollo personal. Tenemos acceso al alcance de un clic a todo un mundo de información y conocimiento, por ejemplo, a través del Internet. Estos son solamente ejemplos de todas esas comodidades que tenemos. Las comunicaciones a distancia se han facilitado infinitamente, y es sorprendente cómo ahora algo que hace años, hace 20, 30 años soñábamos como algo de ciencia ficción, el poder hablar con alguien a través de una videollamada, hoy en día es una realidad, y lo podemos hacer día a día y comunicarnos con nuestros seres queridos que están lejos de nosotros a través de una videollamada, a través de un dispositivo electrónico como un teléfono, un celular. Y no acabaríamos si empezáramos a mencionar todas aquellas otras comodidades que tenemos, como el poder tener agua potable simplemente al abrir la llave, o poder tener los medios de transporte que tenemos para trasladarnos grandes distancias que en la antigüedad
tardaban 2 o 3 días para trasladarse, hoy lo hacemos diariamente, en unos cuantos minutos, o en un par de horas. No cabe duda que Dios ha permitido vivir en un momento muy privilegiado, con todas estas comodidades a las que tenemos acceso. Pero como decía Moisés al pueblo, tengamos cuidado de no olvidarnos de Dios y de sus mandamientos. Dice el versículo 12, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Por eso la advertencia de Dios a nosotros hoy en día es: no permitamos que todas estas bendiciones que Dios nos ha dado nos cieguen y nos hagan olvidarnos de Dios. Vámonos al punto número 2, que dice ahí el versículo 14. No te vuelvas orgulloso. Esa es la recomendación para nosotros. No te vuelvas orgulloso. Dice el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El segundo consejo de Moisés al pueblo, y que hoy hace extensivo a nosotros, es: no te vuelvas orgulloso. Es quizá una de las secuelas que el pecado ha dejado en el corazón del hombre: la insistente tendencia a endurecerse y llenarse de orgullo. Sabemos que el pecado ha trastocado nuestras vidas, y a raíz del pecado nuestro corazón se endurece. Y decíamos en la clase de los niños, ¿qué es el pecado? Es como cuando algo se corrompe. ¿Qué es la corrupción? Me preguntaba Caleb en la clase de los niños el domingo pasado. Es como una fruta cuando se pone negra, que se echa a perder. Y así se ha vuelto nuestro corazón. Solamente en la gracia infinita de nuestro Dios es que nuestro corazón puede ser limpiado, puede ser transformado. Pero aún así sigue teniendo esa tendencia a enorgullecerse, a endurecerse, a llenarse de orgullo. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra orgullo de la siguiente manera, y creo que son 2 significados diferentes. A lo mejor el primero podríamos encontrar algo un poco positivo en eso si le damos el enfoque correcto, pero hay una segunda definición donde es evidente lo negativo del orgullo. Dice la primera definición: sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente concernida. Sentimiento de satisfacción. Quizá hasta cierto punto podamos sentirnos orgullosos, es decir, satisfechos con algo que Dios nos ha permitido lograr. Pero digo hasta cierto punto porque siempre es importante reconocer que es Dios quien está detrás de cualquier éxito o cualquier logro que nosotros podamos tener. Entonces sí, podemos tener un sentimiento de satisfacción siempre y cuando reconozcamos la mano de Dios detrás de ese logro, detrás de ese éxito que Dios nos ha permitido tener. Da los ejemplos el diccionario. Sintió un gran orgullo de recibir el premio. ¿Sí? Cuando recibimos un premio o algún reconocimiento, nos sentimos satisfechos, nos sentimos orgullosos. Siempre debemos reconocer que Dios está detrás. El triunfo del equipo despertó el orgullo nacional, otra expresión que maneja el diccionario. De acuerdo, hasta ahí está bien. Pero hay una segunda definición de la palabra orgullo, en la que ya encontramos un sentido negativo, y dice arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Ahí ya está cargado ese orgullo de negatividad, de algo que a Dios no le agrada. Al vivir en una época como la nuestra, es muy común que las personas que han alcanzado un alto grado de éxito, y pongo éxito entre comillas, porque es el éxito según la definición del propio mundo, se enorgullezcan y se vuelvan arrogantes, sintiéndose superiores a otros por tener más dinero, más poder, mejor preparación académica, mejor posición social o un mejor puesto de trabajo. Sucede todos los días, ¿no? El mundo, corrompido por el pecado, ha llegado a este punto.
de enorgullecerse, de sentirse superior a otros. El mensaje de la palabra de Dios hoy nos dice que como cristianos nunca debemos de perder de vista que todo lo que tenemos lo hemos recibido de mano de Dios y que es Dios el que pone en nosotros cualquier don o habilidad. Por ningún motivo debemos entonces sentirnos superiores a otros, ni siquiera por ser creyentes, pues es Dios el que se fijó en nosotros y por gracia nos ha hecho parte de su pueblo. No es que nosotros hayamos tenido algún mérito o que hayamos hecho algo, sino que es Dios mismo quien se fijó en nosotros cuando aún éramos pecadores y decidió por su amor y su misericordia hacernos parte de su pueblo. Si Dios nos ha dado una mejor situación económica o nos ha dotado de más recursos que a otros, no es ningún motivo para despreciar o menospreciar a los demás, a los que Dios no les ha dado esta bendición. En otra ocasión me ha tocado compartir con ustedes sobre cómo Dios nos ha hecho mayordomos de sus recursos y de que Él pone en nuestras manos, lo que Él pone en nuestras manos no nos pertenece, sino que nuestro deber es administrarlo para la gloria de Dios. La mayordomía cristiana. Todos los recursos, todo lo que hemos recibido de la mano de Dios, no es nuestro, es de Dios, como Él es soberano y Él es dueño de todas las cosas. Vámonos al número 3, versículos 15 al 17. No olvides de dónde vienes. No olvides de dónde vienes. Dice el versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Está diciendo el pueblo, a Moisés al pueblo de Israel, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Es decir, Dios les está haciendo recordar las dificultades que habían tenido para poder llegar a donde se encontraban. Tuvieron que caminar por el desierto en medio de un sinnúmero de dificultades para poder llegar ahí. No significa que estaban perdidos, porque dice, tenían sed, no había agua, pero Dios proveyó de agua cuando era necesario. Dice, porque Él te sacó del agua de la roca del pedernal. Y sabemos el significado que tenía la roca, de donde brotó el agua, ¿no? Era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, era un ejemplo de la providencia de Dios a la necesidad del hombre pecador, a esa sed que tenemos como pecadores. Dice el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto. Ahí donde no había alimento, Dios proveyó de manera milagrosa para que el pueblo tuviera alimento. Comida que tus padres no habían conocido, algo que nadie más había conocido y nadie más ha probado nunca jamás. Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Fíjense cómo dice, afligiéndote y probándote. Y encontramos varios pasajes en la palabra de Dios donde Dios habla acerca de las pruebas. Cómo Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida. Y estas pruebas son parte de la voluntad de Dios para forjar nuestro carácter, para hacernos crecer y madurar en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como hijos suyos. Dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tener mucho cuidado de no llegar a enorgullecernos de esa manera. La clave para no enorgullecerse y vanagloriarse es no perder de vista dónde venimos y el camino por el que Dios nos ha traído. Si el Señor ha decidido bendecirte ahora, quizá hubo otro tiempo en el que te tocó pasar por dificultades. Y creo que todos las hemos tenido, ¿no? En algún momento que no hemos podido suplir alguna necesidad. Sin embargo, Dios ha mostrado su misericordia y Él ha provisto de alguna o de otra manera. Dios permite que pasemos por momentos difíciles a fin de que aprendamos a reconocer su amor y su misericordia. Dios prueba a sus hijos con el propósito de forjar su carácter y amoldar su corazón. Aún las pruebas y las dificultades, y esto es algo que debemos entender en la vida cristiana,
Aún las pruebas y las dificultades son bendiciones de Dios para nuestras vidas. Una prueba del amor que Dios Padre tiene para sus hijos. ¿De dónde hemos venido? Hagámonos esa pregunta. El pueblo de Dios había sido esclavo en Egipto, donde tenía que trabajar arduamente y bajo condiciones seguramente inhumanas para poder simplemente sobrevivir. Nosotros hoy en día éramos esclavos del pecado, sometidos a la voluntad de la maldad, y Dios a través de la sangre de Jesucristo nos ha redimido para sí y nos ha hecho parte de su pueblo. Que este pensamiento debe de formar parte de cada día de nuestras vidas. Debe estar presente en nosotros. ¿De dónde hemos venido? ¿De dónde Dios nos ha sacado? Para no olvidar lo que somos y no olvidar de dónde hemos venido. Número 4, y ya estamos casi por terminar, versículos 18 al 20. Acuérdate de Jehová tu Dios. Este es el cuarto consejo de Moisés a su pueblo. Dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este cuarto y último consejo del pasaje de hoy es que nos acordemos de Jehová nuestro Dios. Que tengamos claro que cualquier bendición o riqueza en nuestra vida es producto solo de la gracia y misericordia de Dios. Que si nuestras habilidades intelectuales o capacidad para los negocios nos ha dado la oportunidad de obtener un buen trabajo y tener una buena remuneración por él, eso es solo porque Dios nos ha dotado de la competencia para llevarnos a cabo. Dice el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Moisés concluye su serie de consejos con una advertencia de las inminentes consecuencias de olvidarte de Dios y de sus mandamientos, de endurecer el corazón y llenarnos de orgullo por nuestros supuestos méritos. La terrible consecuencia de poner cualquier otra cosa por encima de Dios, a lo que Moisés refiere como andar en pos de dioses ajenos. Cualquier otra cosa a la que dediquemos nuestro servicio y ante lo cual nos inclinemos, dejando de lado a nuestro Dios, es un ídolo. Dios claramente nos ha advertido sobre el peligro de tener otros dioses y se describe a sí mismo como un Dios celoso. La palabra es dura. La letal consecuencia de olvidarse de Dios es la destrucción. Dice ahí el versículo 20, y con eso concluye esta porción del pasaje: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Qué podemos concluir acerca del pasaje del día de hoy? Es una invitación, es un consejo para que nosotros como cristianos atendamos hoy la palabra de nuestro Dios y pongamos en práctica estos 4 consejos. No nos olvidemos de Dios, no nos volvamos orgullosos, recordemos de dónde hemos venido y acordémonos de Jehová nuestro Dios. Solo así escaparemos del castigo sobre el cual Dios nos advierte y podremos vivir con humildad en lo que recibimos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que has traído a nuestro corazón en esta tarde. Te rogamos, Señor, que tú la confirmes en nuestras vidas para que la podamos poner en práctica y podamos agradarte, Señor, a través de nuestras acciones y nuestros pensamientos en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.